Buenos días, profesora. Mi nombre es Benjamín Iturra. Con mi compañera Ailín Vivanco vamos a presentarles nuestra línea del tiempo que tiene que ver con la evolución de la ciencia del derecho. Respecto a la ciencia del derecho civil romano, vamos a mencionar algunas características. Este periodo se caracterizó porque los romanos recogieron el saber de las ciencias prácticas de los griegos y a partir de dicho conocimiento nace la nueva ciencia que se denomina ciencia iure civile. Y los jurisconsultos romanos logran hacer del jus una ciencia por medio de sus fuentes que se transmite en el conocimiento de la actualidad. Además, vale la pena recalcar que, que los romanos conocen como el jus a diferencia de los griegos que conocen como el nomoi, y los griegos se basan en la universalidad de los preceptos, tales como hoy lo hacen las leyes. En cambio, el jus de los romanos atiende a una particularidad de un caso concreto. Además, también los romanos comprendieron que el jus civile es la manifestación práctica de un resultado o de una sentencia. Por ende, se preocuparon más de ser justos que de conocer el jus como tal. Además, los jurisconsultos romanos logran hacer del jus una ciencia. Por medio de sus fuentes se transmite el conocimiento a la actualidad. Ya, como subsiguiente tenemos a la monarquía, en la cual podemos encontrar como características principales en que se basaron en el conocimiento en que el jus estaba radicado en el colegio pontificio, la lex duodecium tabularum es la fuente más primitiva del jus civil, y en la época clásica el jus es una manifestación de los conocimientos jurisprudenciales, mientras que en toda la lex es una manifestación de la potestad. Por otra parte, la lex contiene los mores majorum, por los cuales el resultado del juicio se conectaba a la servidumbre habida en el contenido ritual. Las leyes actions, que regulan la lex duodecium tabularum, como mencionaba anteriormente, establecen el uso de palabras ciertas y de gestos para la determinación del jus. Tiene la expresión de un correcto cumplimiento de los ritos por parte del litigante cumplidor, y la acción le era concedida por el pretor bajo el conocimiento clásico denominado el agere per formulas. El jus emanado de la lex duodecum tabularum se presenta así como una declaración hecha por la potestad jurisdiccional respecto por el cumplimiento de las solemnidades basada en el certa et solemnia verba por parte de los litigantes. El siguiente periodo es el de la República. Eh, en esta época se desplazó el cerrado ámbito del colegio pontífice a la laicización del jus. Esto quiere decir que se deja de enfocar el jus meramente en lo que dice el colegio pontífice, y esto comienza con Tiberio Coruncanio. Su conocimiento además se extiende a las escuelas privadas, que lo cultivan por medio de las actividades agere, cadere y respondere, surgiendo de esta manera el jurisconsulto diferenciado del sacerdote, como decía. Voy a explicar un poco lo que es el agere, el cadere y el respondere. Dentro de la actividad del agere, los juristas indican al litigante en el juicio la activa a presentar, el cadere precavida de los eventuales litigios, y dentro del respondere daban respuesta o sentencia sobre algunos asuntos litigiosos que se les consultaba. Esta última labor también la ejercían los jueces y constituye propiamente al conocimiento del jus. Además, se permite dar por realizadas las formalidades por el pretor, y de esa manera aparece que la atribución del jus contenida en la sentencia ya no se refiere a la correspondencia de un acto formal, como lo vimos en el periodo anterior de la monarquía, eh, y ya no se referirá a la correspondencia del acto formal por parte de los litigantes en el proceso, sino que simplemente se identificará con el saber proveniente de la jurisprudencia. Ya en el periodo siguiente, el cual es el imperio,
sus características principales es que la ciencia Iuris Civile alcanza su máxima actividad creativa durante este principado. Uno de los fragmentos más conocidos de Ulpiano trae la definición de Celso, el jus es ar boni ad etqui. También Ulpiano define la jurisprudencia como el juris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia iusti atque inistuc scientia. El imperio genera un cambio en las fuentes del ius al estabilizarse por el edicto pretor desde Augusto hasta Adriano, en el cual se puede ir viendo las distintas evoluciones que tenía durante el imperio. Los jurisconsultos, por su parte, de este periodo, se abocan en la construcción de la ciencia iuris civile en tanto ejercicio práctico del saber jurisprudencial. Respecto a la ciencia del derecho civil romano en la Edad Media, la ciencia juris civile se caracteriza por el hacer jurisprudencial. Además, su conocimiento se conservó en la recopilación ordenada que realizó el emperador Justiniano, la cual, como vimos en clase, se denomina el Corpus Juris Civile. Fue recibida en Occidente a partir del siglo XII después de Cristo y durante el fin de la antigüedad el jus civile se empieza a vulgarizar, como también lo vimos en Historia del Derecho, mientras que en Oriente se conservó una tradición culta durante el medioevo, está integrado dentro del trivium, la gramática, retórica y dialéctica. Además, por otro lado, encontramos el quadrivium, el cual se compone de las ciencias teóricas, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Además, en el siglo XXI, la jurisprudencia contenida en el Corpus Juris se comprende como la manifestación de la ratio juris, cual fundamento está radicado por la universalidad del contenido mismo del digesto, y la ciencia juris civile romano, su principio está radicado en en el agente de la acción, en el jurisprudente. En el medioevo surge la idea de que el principio jure debe ser de los principios generales extractores tanto del digesto como de la Biblia para solucionar ciertos conflictos jurídicos, dando origen al denominado derecho común. Además, del siglo XXI, la ciencia juris civile para los humanistas se sustenta en recuperar la pretensión de Cicerón, que es transformar el derecho romano en arte. Y además se fundó el estudio del derecho romano en un ideal helenístico del ars. Ya, pasando al siguiente periodo, podemos encontrar los inicios de la ciencia juris cristiana. Sus características principales es que a partir de esto, la creación de una nueva concepción de la ciencia juris se fundamenta en el texto del digesto y en la moral cristiana. Los reyes invasores gobernaron desde la función del prefecto del pretorio. Esta potestad legislativa que asumieron los reyes la ejercían bajo el imperium de los romanos, la que fue concedida en parte de los señores feudales. El precursor del pensamiento cristiano es San Pablo. Para él, la ley puede entenderse de cuatro maneras. La ley de Dios, la ley eterna, la ley natural, la ley como norma de conducta y ley del pecado. La iglesia en sus primeros tiempos fue objeto de críticas por parte de filósofos paganos que intentaron prevalecer sus creencias sobre el cristianismo. El origen de la razón proviene de Dios. Eh, Atenágoras manifiesta que no solo permite discernir lo intangible en sentido de conocer las disciplinas como la ciencia, sino que dicho conocer abarca además la bondad, la sabiduría y la justicia. Esta aseveración es el comienzo de lo que posteriormente serán los decretales y la ciencia juris canonici. El edicto de Milán del año 313 después de Cristo, promulgado por Constantino, establece la libertad de culto religioso en el Imperio Romano. Después de el año 315 después de Cristo, se celebró el Concilio de Nicea, en donde se acordó el credo sustentado en las creencias de los, de los padres del cristianismo,
echando base a los primeros dogmas de la Iglesia. La recepción del derecho romano. La Baja Edad Media comienza a partir del descubrimiento del Corpus Juris de Justiniano. El estudio del jus civile habido en el digesto lo revela desde su fuente literal, en donde se contiene la ratio juris y extiende la creación y la recreación de la ciencia juris civiles proveniente de la integración de las decretales. Posteriormente toma el nombre del jus canonici, que es el derecho canónico, el jus comune. En la Edad Media se, se expande. Eh, Se expande con diversas características, los feudos y los señorías, la poseía las fuentes legislativas y de costumbre. El derecho romano contenido en la recopilación del Corpus Juris era tenido como un derecho natural de donde emana la ratio scripta, el mus, el italicus, proveniente de viene del naturalismo jurídico a finales del siglo XIX y del siglo XX. Y el surgimiento de esta ciencia juris civile se logró por el contenido moral que siempre tuvo el jus civile, tanto para los griegos como para los romanos, y además se confronta con la vigencia de un derecho más bien local o feudal que será desplazado para la creación de la nueva ciencia juris civile. El derecho medieval ofrece un saber científico arrebatado a los juristas del señor feudal, y así esta nueva ciencia juris civile fortaleció el poder del monarca. Ya, y como última etapa, podemos encontrar la ciencia juris civile en la modernidad. Por una parte, el humanismo marca el fin de la Edad Media con la crítica que desde el derecho impone el mos gallicus a la ciencia de su tiempo, y que tendrá por efecto la separación de la ciencia mores civile de los textos escritos, del corpus juris y la Sagrada Escritura, sustituyéndoles por uso de la razón habida en el hombre para la comprensión del derecho, y gracias a esto nacerá el derecho natural racionalista. Se creyó así que la ciencia juris civil se encontraba en la aplicación de los conceptos jurídicos racionales del caso, y el pensamiento racionalista condujo con posterioridad a una nueva etapa de la ciencia juris civil al positivizar el derecho natural racionalista por medio de la promulgación de los códigos nacionales. La ciencia comprendida por los antiguos griegos y romanos como expresión de saber prudencial ha terminado por desaparecer en el derecho natural racionalista. También voy a agregar que ante los descubrimientos en esta época provenientes de las ciencias naturales, los juristas también, imitando el conocer de esta ciencia, incorporan la observación empírica al método del derecho, haciendo de ello la ciencia de un método. En esta época son muy importantes tanto el discurso del método de Descartes como los estudios realizados por Galileo y además, como mencioné, Descartes, en el discurso del método critica la ciencia de su tiempo y sostiene, tal como lo hizo Galileo, que la matemática ofrece un saber seguro y esto la posicionará ya no solamente como un tipo de ciencia, como era en épocas anteriores, sino además como el camino o el método por el cual es posible descubrir toda ciencia. Y esto terminó en influir en la ciencia del juris civile, desromanizándola. También es importante mencionar a Kant, que genera un cambio muy inesperado en la ciencia de juris civile hacia la erradicación del derecho en el mismo sujeto, derivando posteriormente a la teoría de los derechos subjetivos y de los derechos humanos. Eh, Como vemos en esta etapa, en pocas palabras, nace lo que hoy día conocemos como el derecho natural eh, y el denominado naturalismo en sus distintas ramas. Acá, como mencionamos, el racionalista, pero también se hace presente la escuela histórica del derecho que tiene que ver con el derecho natural histórico, que está representado por Savigny.
Y esa sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención, profesor.